lo que yo le comentaba la semana pasada es que nosotros necesitamos reconocer o conocer la verdad. Una vez que nosotros conocemos la verdad, entonces nosotros podemos discernir o diferenciar la verdad de la mentira. Amén. No quiero redundar mucho en lo de la semana pasada, pero que nos quede claro, nosotros necesitamos conocer la verdad. Dicen amén. Como hijos de Dios, como cristianos, conocer la verdad, practicar la verdad y permanecer en la verdad. Fíjese, 3 cosas bien interesantes: conocer, practicar y permanecer en la verdad es muy necesario para usted y para mí. Si usted y yo no conocemos la verdad, no practicamos la verdad y no permanecemos en la verdad, entonces vamos a enfrentar consecuencias muy serias, muy desastrosas para usted y para mí, proveniente de falsos maestros. Diga conmigo, falsos maestros. Y mire, esta tarde yo voy a tocar algunas fibras muy sensibles, pero quiero decirle de antemano, no es con un espíritu de crítica ni de juicio, pero sí en defensa de la fe. Amén. Porque es necesario, y además estamos en la iglesia, ustedes son mis hermanos, yo soy su hermano, y necesitamos de vez en cuando tocar este tipo de temas por nuestro propio bien. No voy a criticar, no voy a juzgar a nadie, pero voy a hablar acerca de lo que la Biblia dice acerca de ciertas creencias engañosas. Amén. Fíjese bien. La primera expresión que nosotros vemos allí en el versículo 18 al 19, léalos conmigo otra vez, usted léalo conmigo, juntos leamos. Hijitos, ya es el tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fíjese bien, en el versículo 19 se repite mucho esta expresión: salieron de nosotros, dígalo, salieron de nosotros. Ahora, esta expresión de salieron de nosotros se refiere, por supuesto, a la iglesia, es decir, la comunión de los creyentes dentro de la iglesia. Amén. No todo el que forma parte de una asamblea de creyentes, de una iglesia, es necesariamente miembro de la familia de Dios. Esto hay que entenderlo de entradita. No todo aquel que pertenece a una iglesia, a una asamblea de creyentes, llámese como se llame, necesariamente es miembro de la familia de Dios. Son 2 cosas muy diferentes. Amén. Dice esta expresión, salieron de nosotros. En el Nuevo Testamento se nos presenta a la iglesia de 2 formas. 1, como una familia universal. Déjeme decirle de pasadita que universal quiere decir, o universal es una manera de decir católico, por ejemplo. Amén. Si usted va, por ejemplo, al diccionario y busca la palabra católico, el significado de la palabra católico es universal. Por eso es que nosotros nos llamamos católicos. Dicen amén. Somos católicos porque somos universales. Habemos seres humanos en todo nuestro universo conocido al menos. Amén. Por eso somos católicos. Somos apostólicos porque según la Biblia, la iglesia se inició en el día del Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, a través de la predicación de los apóstoles. Por eso somos apostólicos. Amén. Y somos católicos apostólicos cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque nuestra fe está basada en lo que Cristo Jesús
hizo en la cruz del Calvario. De otra manera, y con mucho respeto lo digo, no podríamos decir que somos católicos, apostólicos, católicos. Amén. Romanos, bueno, algunos se denominan así porque la sede de la iglesia de ellos está en Roma. Perfecto, no hay problema. Pero nosotros somos universales y la Biblia dice que la iglesia del Señor es un grupo de creyentes alrededor, a todo lo largo y ancho del mundo, a través de todas las edades. Todo aquel que ha confesado que Jesucristo es el Señor, entonces es parte de la iglesia. Amén. Entonces, el Nuevo Testamento nos presenta a la iglesia de dos formas. Una familia universal. Por eso nos llamamos hermanos. Porque si Dios es su Padre y Dios es mi Padre, usted y yo somos. Pero también la Biblia presenta a la iglesia como unidades locales, asambleas, grupos de creyentes, amén, como la que estamos teniendo ahorita. Esta es una iglesia local o una asamblea local compuesta de hombres y mujeres que han confesado que Jesucristo es su Señor. También la Biblia nos dice que la iglesia la compara con un cuerpo, donde unos y otros somos parte de ese cuerpo, somos miembros de ese cuerpo donde Cristo es la cabeza. Amén. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Cuando una persona reconoce que Jesucristo es su Señor y es su Salvador, que murió en su lugar en la cruz, y le confiesa sus pecados, se arrepiente, le pide perdón, entonces recibe el perdón de pecados como usted ya lo hizo, confiesa sus pecados, recibe a Cristo como Señor y Salvador, pero también recibe en ese mismo instante, inmediatamente, la vida eterna. Y en ese mismo instante, automáticamente pasa a ser miembro, diga conmigo, miembro de la familia de Dios, y es una parte, espiritualmente hablando, del cuerpo de Cristo. Amén. Cuando una persona viene a Cristo, entonces recibe perdón de pecados, recibe la vida eterna e inmediatamente recibe también o pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Se convierte en un miembro, exactamente. Amén. Y es entonces hasta ese momento que se debe de identificar con un grupo local de creyentes, es decir, la iglesia local, y comenzar a servir a Cristo. Para eso son las iglesias locales, como esta, que una vez que alguien se ha identificado con el sacrificio de Cristo, ha recibido el perdón de pecados, la vida eterna y viene a ser parte del cuerpo de Cristo, debe buscar una iglesia local, un grupo de creyentes donde congregarse y donde servir a Dios. Amén. Ok. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto habla de cuándo se inició la iglesia allá en el libro de los Hechos. Amén. Recuerde, se puede ser parte de una iglesia local y no ser miembro del cuerpo. Fíjese bien, una de las evidencias de la vida cristiana es el deseo de estar con el pueblo de Dios, con la familia de Dios. Una evidencia, no es la única, no es la más importante, una evidencia de la vida cristiana en uno es el deseo de estar con el pueblo de Dios. No lo busque, por favor, para que no tomemos tiempo. Primera de Juan 3:14, si quiere apuntarlo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Usted y yo estábamos muertos, ahora tenemos vida. Y entonces esa vida produce en nosotros el amarnos unos a otros. Los hermanos. Fíjese cómo estoy diciendo,
hermanos. Solamente se es hermano uno del otro, en el sentido que yo estoy hablando, cuando ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Tenemos hermanos sanguíneos, es decir, de la familia, de papá y de mamá. Amén. Algunos tenemos hermanos de camaradería. Tú eres mi brother, por ejemplo, ¿verdad? Pero somos hermanos en la fe únicamente cuando reconocemos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en Jesús, Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y si hijo de Dios y usted hijo de Dios, entonces brothers and sisters. Amén. Una evidencia de la vida cristiana es entonces que los hermanos quieren estar con los hermanos. Cuando las personas tienen realidades espirituales en común, quieren estar juntas. Mire, un chico se enamora de una chica, ¿verdad? Porque según él tienen mucho en común. Según él, una vez que se casan, y yo no sé por qué me casé contigo, somos tan diferentes. Cuando se enamoran dos personas, y por eso dicen que el amor ciega, es porque se enamoran y quieren estar todo el tiempo juntos, ¿verdad que sí? Porque tienen todo en común. Bueno, no me voy a tardar mucho tiempo en ese ejemplo. Usted ya me comprendió el contexto. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, usted tiene a Cristo en su corazón, entonces tenemos muchas cosas en común en Cristo y queremos estar, ¿qué? Y luego, ¿por qué no vienen los domingos? Y los miércoles. Bueno, ese es otro tema. Los creyentes falsos que menciona Juan no permanecieron en la comunión. Recuerde, salieron. ¿Se acuerda cómo dice el versículo? Salieron de nosotros. Estar en la iglesia no implica que mantiene salva a una persona. Es más bien la permanencia en la comunión la evidencia que una persona es verdaderamente cristiana. Es decir, el hecho de que usted y yo estemos aquí no significa que somos salvos. Pero si permanecemos en la comunión, entonces esa es una evidencia de que somos salvos. Esta es una mala introducción del tema, No crea que he entrado todavía al tema. Es posible que usted y yo estemos cerca de la experiencia de la salvación. Es posible que usted y yo hayamos tenido experiencias especiales en cuanto a las cosas que suceden en la iglesia. Y aún así, no ser salvos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, en aquel tiempo van a venir muchos a decirme, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre levantamos muertos, sanamos enfermos, hablamos nuevas lenguas, hicimos milagros? Y Jesús les va a decir, yo a ustedes ni los conozco. Es posible estar cerca de esa experiencia de la salvación, es posible experimentar cosas impresionantes y aún así no ser parte del cuerpo. Es posible. Por eso la Biblia dice también, el que cree que esté firme, afírmese más. Los verdaderos cristianos, a pesar de que existen muchas denominaciones, diga conmigo, denominaciones, tienen en común muchas cosas. Le voy a mencionar unas cuantas. Mire, los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. Número 1, creen que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, única y exclusivamente la Biblia, no más. Es la palabra de Dios. No hace falta el complemento del libro del Mormón, no hace falta el complemento de la Atalaya y el Despertar, no hace falta el complemento de otras tantas cosas. La Biblia, solo la Biblia, es la palabra de Dios. Eso es lo que creen los verdaderos creyentes. Creen que Jesús es el Hijo de Dios. Creen que la única manera de ser salvo es por medio de la confesión y la aceptación de Jesucristo como su Señor y su Salvador.
Nada más. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Creen que Cristo murió como sustituto del hombre en la cruz y que resucitó de los muertos? ¿Creen que el Espíritu Santo mora en los creyentes verdaderos? Y por último, ¿creen que Jesucristo regresará pronto por su iglesia? Esas son las cosas, unas cuantas cosas que creen los verdaderos creyentes. En pocas palabras, los verdaderos creyentes están de acuerdo en las doctrinas básicas de la fe. Hay muchas cosas que no estamos de acuerdo con otras denominaciones. Algunos le dan especial enfoque al bautismo, otros les dan especial enfoque en este otro método, otros le dan un enfoque a aquello, pero los verdaderos cristianos estamos de acuerdo en las verdades básicas de la fe. Amén. Que si porque aplauden, bueno, es un estilo, que porque brincan es otro estilo, pero en las verdades básicas de la fe, si estamos de acuerdo, you are my brother. Amén. Recuerde cómo dice, la mayoría de las sectas y la mayoría de los sistemas religiosos anticristianos del mundo fueron fundados por personas que comenzaron, ¿dónde cree? En una iglesia local. La mayoría, el 99.9% de las sectas y de las organizaciones religiosas anticristianas, y ahorita lo voy a decir porque digo anticristianas, comenzaron precisamente en una iglesia como esta. Acuérdese cómo dice el texto del versículo 19 de primera de Juan 2, 19. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ay, ay, ay. Mire, mi hermano, mi hermana. Una vez que una persona se ha alejado de la fe, que es todo lo que yo le acabo de decir ahorita, que se aleja de la comunión, entonces después pasa a negar la fe. Es muy peligroso que usted y yo nos salgamos de la comunión de la iglesia. Es muy, muy peligroso. Una vez que nos salimos de la comunión de la iglesia, el siguiente paso es negar la fe. Yo siempre he dicho, y lo digo con todo respeto, de verdad, no somos la iglesia perfecta, no pretendemos ser la iglesia perfecta. Tenemos muchas deficiencias, tenemos muchos errores, pero en cuanto a esto, estamos bien comprometidos. Y usted debe de orar por los pastores de esta iglesia para que nunca se desvíen. Yo digo siempre con mucho respeto, cuando una persona decide irse de esta iglesia, a mí me duele más, A mí me duele más. Pero cuando alguien decide irse de esta iglesia, yo digo esto: si se fue por un asunto doctrinal, eso sí me va a calar. Eso me va a doler mucho. Si se fue porque estamos enseñando algo que está fuera del contexto bíblico o fuera de la voluntad de Dios, eso sí me va a preocupar. Pero si una persona sale de nosotros por otra causa que no sea un asunto doctrinal, entonces posiblemente, como dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, por chiflazón, digo, Señor, bendícelos, guárdalos. Yo siempre oro, llévalos a un lugar donde en verdad puedan crecer y puedan madurar espiritualmente. Regularmente no sucede así. Y cuando uno se sale de la comunión, entonces el siguiente paso es que empezamos a negar la fe.
No abiertamente, ¿verdad? Pero sí empezamos a tener algunas actitudes que nos reflejan que estamos negando la fe en la palabra. 20 al 25. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora dele vueltecitas allá a su Biblia y vaya al capítulo 4 y lea el versículo 1 al 6 con su mirada. Yo lo leo en voz alta, 4 del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La pregunta clave para un creyente, ¿sabe cuál debe de ser? Como dijeran en tiempos antiguos allá en México en ese programa muy famoso. La pregunta de los 64,000, ¿sabe cuál debe de ser? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién dice usted que es Jesucristo? El Hijo de Dios, por supuesto. Amén, y gloria a Dios. Esa pregunta es tan importante que aún mismo Jesús se la hizo a sus discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, ellos creen que eres un profeta. Algunos hasta piensan que eres Elías, porque usted ve la historia en la Biblia. Elías no murió, Elías fue arrebatado en un carro de fuego, y algunos pensaban que Jesucristo había venido a reencarnar, que Elías había venido a reencarnar en Cristo. Entonces dijeron, mira, unos dicen que eres un profeta, otros que eres Elías, muchas cosas dicen, y Jesús les dijo, está bien, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y así como ustedes se quedaron todos. Y entonces Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque lo que tú acabas de decir ni lo sabías, Pedrito, ni lo sabías, pero el Espíritu fue el que dio testimonio a ti y por eso hiciste esa declaración tan grande. Y a ti te digo, piedrita, que sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Para que la aprendamos bien. ¿Quién es Jesucristo? Algunas gentes dicen que es un buen hombre, un gran maestro, un filósofo, un hacedor de milagros. ¿O será que es Dios manifestado en carne? Grande es el misterio de la piedad, escribe el apóstol Pablo. Dios fue manifestado en carne. Amén. Esa es la gran pregunta que usted y yo debemos de hacernos todo el tiempo. ¿Quién es Jesucristo? Dice Romanos 8, el 9, no lo busque por favor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los cristianos falsos de la época de Juan, el que está escribiendo esta epístola, y los actuales también, utilizaban dos palabras especiales: conocimiento y unción. Diga conmigo, conocimiento y unción. Mire, hermano, yo con mucho respeto, ya en el tiempo de Juan, ya hace 2000 años y algo para atrás, ya había gente como hoy en día que hablaban de conocimiento, un conocimiento especial y una unción especial. Esos eran falsos maestros
como hoy en día hay muchos falsos maestros. Ellos decían tener una unción especial de parte de Dios que les daba un conocimiento también muy especial y entonces los ponía por encima de muchos en otro nivel. Pero hace días yo me encontré con una frase que dice: la gracia de Dios nos pone a todos en el mismo nivel. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En los ojos de Dios, mi hermano, usted y yo somos exactamente como twins, haga de cuenta. Me tenía que buscar una palabrita ahí. Es para que no esté tan serio, porque ahorita vengo a lo difícil, hermanito. Sentían que eran iluminados y que estaban en un nivel mucho más elevado. Los verdaderos creyentes saben que han recibido el Espíritu de Dios y al conocer la verdad, reconocen la mentira. Amén. Mire, ¿qué es lo que usted cree? ¿Se da cuenta que yo tengo aquí algunos artículos interesantes? Y vuelvo y le repito, voy a hacer alguna mención de algunas cosas sin espíritu de crítica ni de juicio, sino como defensa de nuestra fe. Hay algunos grupos religiosos que le ofrecen una rosa bendecida para que usted no tenga ninguna clase de problemas. Así como lo oye. Y mucha gente va en busca de la rosa bendecida. Y entonces le atribuyen una facultad a una rosa que la verdad carece de ella. Y entonces esta rosa bendecida la sitúan por encima del sacrificio de Cristo. Y la palabra anticristo es antes o en contra de Cristo. ¿Sí me está captando? Localmente tenemos gente que dice: mándame tu ofrenda, tu lista de tus 5 deseos y te mando el pañuelo de la unción. ¿Verdad que sí? Y hay mucha gente que lo hace. Y mandan su feria, su lista de los 5 deseos y le mandan un pañuelito que la verdad lo único que hace es para lo único que me serviría a mí, con todo respeto. ¿Por qué? Porque mire, la Biblia no habla de pañuelitos bendecidos, de la unción, ni de rosas bendecidas. Algunos grupos religiosos le atribuyen un poder especial a un poquito de aceite. Le llaman el aceite de la unción. Y algunos le ponen una semillita de mostaza adentro, ¿verdad? Para que tenga más power. O sea, el aceite de la unción recargado. Y ese aceite le dicen que se lo trajeron de allá de Tierra Santa. Y por tal cantidad de dinero usted se lo puede llevar y todos sus problemas están resueltos. Muy lamentable. Hace juego con mi vestimenta, verdecito. Dirá, bueno, ¿y ese pañuelito verde qué onda? Déjeme le explico. Me duele mucho hablar de este pañuelito verde, porque una de las personas que influyó mucho en mi vida y en la vida del pastor Willy inclusive, para que sirviéramos a Dios,
ahora anda con esta onda del pañuelito verde. El precursor de esta creencia es un hombre llamado Don Stewart, y él dice que si tú le mandas una ofrenda, él te va a mandar gratuitamente, o sea, ¿cómo está eso, no? El pañuelo de la prosperidad. Yo creo que lo pone verde porque como los cueros de rana son verdes, ¿verdad? Pues para que más o menos haga juego ahí el asunto. Muy lamentable, la verdad. Y eso sucede, ¿saben dónde? En la iglesia local. Y todas esas gentes que practican todo eso, y muchas más, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros. Pero déjeme decirle algo muy interesante esta noche a usted. Cuando usted recibió a Cristo como su Señor y su Salvador por creer en la palabra de Dios, en ese mismo instante, usted recibió la unción del Espíritu Santo. Los verdaderos creyentes saben que han recibido el Espíritu de Dios y al conocer la verdad, reconocen la mentira. La gran afirmación que usted y yo debemos de hacer en cuanto a nuestra fe es esta. Ahí en el versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y confesar que Jesucristo ha venido en carne no es una mera confesión teológica o intelectual, porque aún los demonios hacen eso. Ahora sí, vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 24. Dice así, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y si usted ve los versículos anteriores, quien está hablando es un demonio. No solamente confesar que Jesús es el Cristo, confesar que Jesús es el Dios que vino en carne, ya nos hace a usted y a mí creyentes. No es la confesión teológica ni intelectual, es una confesión que nos debe de llevar a tener una fe íntima y personal con Cristo por lo que es y por lo que ha hecho. Y aquí está en su palabra. Amén. ¿En qué cree usted? Un día le preguntaron a una persona: ¿en qué cree usted, oiga? Dijo: bueno, yo creo en lo que cree mi iglesia. Ok. ¿Y en qué cree su iglesia? Bueno, mi iglesia cree lo que yo creo. Ok. ¿Y en qué creen ambos? Bueno, ambos creemos lo mismo. Usted se ríe, pero ¿en qué cree usted? Es muy importante que nosotros podamos conocer antes la verdad para poder detectar la mentira. Se es salvo solo por confiar en Cristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Termino con esto. La vida cristiana continúa exactamente tal como empezó, por medio de la fe en el mensaje bíblico. Amén. Usted empezó su vida cristiana por medio de la fe en el mensaje de este libro. Su vida debe de continuar por medio de la fe en el mensaje de este libro. No en esto, no en esto, no en esto, no en esto, no en nada más, sino en el Cristo crucificado y resucitado. Todo lo demás está de más. Póngase de pie, por favor. No se puede confiar en alguien que venga y nos diga:
traigo algo nuevo en relación a la fe, porque no hay nada nuevo. El mensaje que hemos oído, ese es el verdadero. Hay muchos falsos maestros, créalo. Y es muy triste ver cómo ellos atraen a mucha gente. Ya es de por sí muy malo lo que ellos hacen por sí mismos. Pero todavía es más trágico que envuelven a otras personas en sus falsas doctrinas. ¿Y sabe qué? Usted y yo tenemos que permanecer en la comunión, en la palabra, para no ser engañados. Amén.